tardes, buenas noches o buenos días. Depende de donde tú estés y nos escuches. Soy María José Segura y os doy la bienvenida a El Presente se llama Mujer, el magazine más disruptivo del momento. Un espacio de mujeres para mujeres. Prepárate porque el programa que empieza ahora no te va a dejar indiferente. Adia Teruel nos dice que Barcelona ha sido mi lugar desde hace más de 2 décadas. La ciudad donde me he desmadrado de joven. Me he hecho adulta. Me he desarrollado como periodista y he creado mi propia familia. Quiero saber cómo es la vida sexual de mi ciudad, la que no cabe en titulares clickbait. Aquí viven casi 2 millones de personas. Es imposible captar su esencia en una frívola estadística. Al interactuar con ellos he descubierto una ciudad que ignoraba. La masa madre de este libro proviene de mis excursiones en fiestas, clubs, eventos sexuales, pero también de mis registros en sex shows, manifestaciones de trabajadores del sexo, grabaciones de podcast, talleres sobre sexualidad, encuentros en casa particulares, así como mis propias vivencias. Sexo y secretos van de la mano y en estas páginas encontrarás mucho de ambos. Así nos presenta Adia Teruel su libro Sexo en mi ciudad, en el que nos cuenta la vida oculta y canalla de Barcelona, que hoy nos desvelará en nuestra mesa redonda, que tenemos una mesa redonda súper canalla, donde hablaremos de fiestas, sex shows, encuentros eróticos, club swingers, todo esto y más en Sexo Clandestino en la City. Empezamos. ¿Estáis preparados para escucharnos? Bienvenidos, bienvenidas, Aida. Hola, Adia. Adaya, muchas Adaya, gracias. Adaya. Sí, me pasa siempre, no te preocupes. ¿Sabes qué pasa? Que mi nuera se llama Aida. Imagínate qué follón tengo yo. No, que tengo un nombre muy raro también. A mí siempre me dicen Laia, Adelaida, Adela, Ada. Sí. O sea, Adaya es como el nombre de un puerto, me pusieron mis padres, pero bueno, es lo que hay. Bueno, no pasa nada. Encantada de estar aquí. Igualmente, encantada de que compartas con toda tu sabiduría todo este libro. La verdad es que yo tengo muchas preguntas para hacerte. Y la primera por la que vamos a empezar es ¿en qué momento dejaste de mirar Barcelona como ciudad y empezaste a verla como cuerpo o como sexo? Pues mira, yo leí un titular muy chorra, a mí me gustan mucho estos titulares que son breves, y decía: Barcelona es la 12ª ciudad más hot del planeta, ¿no? Y era un titular muy pequeñito, pero digo, ¿cómo se calcula la vida sexual de una ciudad? ¿No? El dato me pareció como curioso, ¿no? Era un estudio muy chorra, como digo, pero sí que habían calculado varios factores, ¿no? Entre ellos, cuántos clubs swinger hay, cuántos eventos sexuales, cuánta gente fetichista, cuánta gente kinky, ¿no? Hoteles por horas, por ejemplo, también restaurantes eróticos, ¿no? Y con esto habían hecho un poco el listado. Madrid está la 4ª, wow. O sea, que en esto nos ganan de calle. Y pensé, ostras, pues yo quiero hacer un poco este tour, ¿no? Y sí, descubrí una ciudad que no conocía, ¿no? Luego os explicaré más anécdotas, pero sí que es verdad que empecé a mirar la ciudad con otros ojos. Bueno, es que sí que es cierto, porque realmente como hot no la conocemos Barcelona, la conocemos como turística, como cosmopolitan, lo que tú quieras, pero justo como hot, poco. Sí, pero es curioso porque luego miras y los archivos de la ciudad están repletos de documentación. O sea, había unos burdeles en la Edad Media que además gestionaba Consell de Cent, ¿sabes? Y están hasta las quejas de los vecinos que se quejaban de cuando salían los señores y armaban bulla, ¿no? Claro. O tenemos estas esculturas en el Casco Viejo, que quedan muy pocas, las carasas, que son estas pequeñas esculturas que colocaban con cara de demonio normalmente, en la fachada de los burdeles, porque entonces la gente también era analfabeta y era una ciudad que aquí había soldados, marineros, y los propios ciudadanos, entonces la gente no sabía leer y eso indicaba dónde había una casa de citas, y todavía quedan como 3 en el casco antiguo, el carrer de las Moscas,
Al carrer de les al mosques. carrer de las moscas ya funció las foscas. Pues es por eso, ¿no? Luego está el convent de las egipciacas, ¿no? Que allí ponían a las meretrices en época de Semana Santa, ¿no? Que las tenían que esconder. Claro. Y luego ahí también las cuidaban. Cuando había épocas donde ellas querían descansar, había chicas que habían sido trabajadoras que entonces estaban cuidando a sus excompañeras, ¿no? O sea que hay mucha historia. Luego tenemos el paralelo. Sí. Porque, claro, los burgueses tenían Passeig de Gràcia, Sí. tenían cafeterías, tenían sus salones. Y ahí empezó realmente un ambiente que había tarotistas, habían enanos, había City Hall, y empezó ahí un desmadre. O sea que decían en la época que había más bares incluso que en Montmartre de París, ¿no? Wow. Más bares y más show y más farándula. Tenemos los fumaderos de opio del barrio chino del siglo XIX, el jazz. ¿Cuántos tenemos? Quiero decir, bueno, no sé en la época cuántos había, pero quiero decir que hay mucha documentación de que la nuestra es una ciudad canalla. Y de hecho, creo que era el bisabuelo del actual rey, que es uno de los precursores del cine pornográfico en nuestro país, ¿no? Bueno, mira, alguien tenía que traerlo. Le tocó. Era una persona que de puertas afuera tenía que vivir, ¿no? Estrictamente y con la religión y tal, pero luego le gustaba hacer guiones, le gustaba contratar a las chicas y contrató a 2 cineastas que tenían un estudio en las Ramblas y allí grababa sus películas, que se ve que no sé cuántas había, pero se encontraron solo 3. ¿Sabes dónde se encontraron? Escondidas en un convento. Hombre, ¿cómo no? Hoy puedes ver algunos fragmentos en el Museu Eròtic de Barcelona, que está en las Ramblas, que también es curioso, ¿no? Porque dices, bueno, ¿no? Y sí, que además también lleva muchos años. El rey museo. Playboy le llamaban. Hombre, el rey Playboy, evidentemente. O sea que en realidad dices, no sabía esto, porque yo también pensaba Barcelona como ciudad turística, ¿no? Sobre todo estos últimos años que hemos tenido esta avalancha de gente de fuera. Pero cuando empiezas como a buscar documentación te ves sepultado en un montón de sexo, fiesta y vida alternativa que queda como soterrada, ¿no? Que, bueno, hay como las 2 Barcelonas, ¿no? La bonita, lo de los edificios modernistas, las fuentes y tal. Y luego hay la canalla. Y luego tenemos la Sala Bagdad. Bueno, O sea, a Sala Bagdad viene la gente de Europa porque es la única sala donde se tiene sexo en directo, En ¿no? directo. Y con los espectadores participantes, llámale X, ¿no? O sea, que ya no es como ver porno en tu casa, vas ahí, participas y hay... O sea, creo que cuesta 90 euros la entrada, ¿no? Y está Bueno, claro, full, pero es que está full. Es normal que esté a full. Es la única que hay, como bien dices, Sí, y lleva sí. muchos años también, es muy muchísimo. antigua. Sí, sí, porque esta pareja se fue, creo, de viaje por Alemania y por estos países donde el trabajo sexual y todo lo que rodea a la sexualidad se vive de otra manera, ¿no? Como sabemos, Berlín y todas estas ciudades es mucho más respetuosa con todo el tema de la sexualidad alternativa, no monogamia, clubs. Y vieron todo este espectáculo y dijeron, vamos a trasladarlo a Barcelona. Y montaron aquí el chiringuito. Aquí no había ni actrices, las primeras las tenían que traer de fuera. Claro. Daba la cola a la manzana, llenaban cada día el espectáculo, fueron pioneros y a día de hoy es un referente, ya te digo, en Europa. Imagínate. Oye, Adia, ¿qué perjuicios propios se derrumbaron durante este año de investigación con este libro, Sexo en mi ciudad? A ver, yo prejuicios tengo pocos, Menos también mal. te lo digo. Yo venía de otro libro que había entrevistado a un centenar de mujeres sobre su sexualidad. Yo entonces acababa de cumplir 40 años, estaba entrando en el camino de las no monogamias con mi pareja. Y me encontré con muchos prejuicios, no conmigo misma, sino con los demás, cuando yo les contaba lo que hacía con mi pareja, ¿no? Era muy típico eso de escuchar o el yo no podría, que me parece muy respetable, o el bueno, si haces esto es porque con él no estás bien. Y yo decía, no, es que justamente porque con él estoy muy bien, podemos hacer estas cosas, ¿no? Pero sí que me encontraba como mucho juicio, mucha crítica, incluso amigos míos, ¿no? Vale, sí, pero no tal. Y decía, ¿cómo viven las mujeres de mi edad el sexo? Y entonces empecé a entrevistar a chicas, porque hay libros, ¿no? De literatura erótica, hay libros de Sí. sexólogos, psicólogos, pero yo digo, ¿y mi vecina?
y la peluquera, y mi cuñada. Y entonces ahí ya tenía pocos prejuicios, pero los pocos que tenía se me cayeron, porque ves que hay gente que es poliamorosa, hay gente que va a los clubs de swinger, hay gente que tiene un sexo más vainilla, otros que les gusta más el BDSM. Quiero decir, al final el sexo es tan amplio o tan pequeño como quieras tú que sea, ¿no? Y depende de tantos factores. Al final está atravesado por tu raza, por tu clase, por tu ideología, por tus experiencias pasadas, ¿no? Es como curioso porque es algo universal, como la vida o la muerte, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros lo vivimos de una manera, ¿no? Mi experiencia seguramente es distinta a la de vosotras y somos 4 mujeres, ¿no? Que a priori podríamos coincidir en muchas cosas, pero no sé cuál ha sido tu educación, no sé cuál ha sido tu primera experiencia, no sé cómo eres tú como persona. Eres una persona curiosa, eres una persona más tímida. Entonces, con este libro yo también estaba en una época que digo, ya dentro de nada la menopausia. Hay que aprovechar. No, y además este tabú también. Sí. Parece que si eres madre ya no tienes sexo y bueno, si eres menopáusica ya parece que te tienes que quedar en tu casa haciendo pasteles, ¿no? Y me da un poco de apuro, la verdad, porque yo me considero una persona sexual y pensaba, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y este sí que es un prejuicio que me ha caído, porque yo creo que la sexualidad varía o fluye a lo largo de la vida. Pero el sexo hay, si tú quieres, siempre lo que se puede ir es modificando o adaptando a tus condiciones, ¿no? Había una anécdota de una chica que me contaba que ya era practicante de BDSM y había ido a un club y había una mujer muy mayor, ¿no? Muy mayor, y entonces estaba con su pareja y tenía pues, su látigo y claro, la gente la miraba como, ¿qué hará esta señora, no? Porque ya era como de una edad como muy mayor, pero ella tenía su latiguito y en su latiguito había puesto unas pequeñas chinchetas, ¿no? Entonces ella de repente, ¡pam, pam!, le daba a su pareja y luego se sentaba, quiere decir... La fantasía y tu imaginación la puedes llevar a donde tú quieras, hasta la edad que tú quieras, ¿no? A veces las caricias pueden ser muy eróticas, no hace falta colgarte de la pared, ¿no? Este miedo que yo tenía a esta nueva etapa que todavía no he empezado, pero que está al caer, de momento digo, bueno, no sé lo que vendrá, pero que venga lo que sea y ya lo surfearemos, ¿no? Bueno, eso se te ha caído, ¿has visto? Exacto. ¿Y qué te dio miedo contar en tu libro? Miedo, nada, porque no soy una persona miedosa, pero sí respeto, sobre todo por esas prácticas que al igual no son las mías y que a veces vistas desde fuera hay gente que puede ser prejuiciosa. Entonces ahí sí que quería ser como muy respetuosa con las personas que me abrían sus corazones y me hablaban de su intimidad, ¿no? Entonces si yo voy a un evento fetichista, voy con la mirada de reportera, observadora, no imparcial, porque es imposible ser imparcial, porque yo tengo mis vivencias y como decía, mi ideología y mi educación, pero sí con ánimo de aprender, de comprender, de entender, no de juzgar, ¿no? Y en este evento fetichista, por ejemplo, no era un evento sexual, ¿no? Es gente que disfruta con el fetichismo estético, sobre todo, ¿no? Pues había lencería, había cuero, había gente vestida de motorista, que yo no sabía que era un fetiche, deportiva, había uno que iba como John McEnroe, ¿no? Como de tenista, ¿no? Y yo no sabía que eso era un fetiche. Iban a socializar, porque justamente se encuentran que a veces son mirados como monos de feria, ¿no? Y entonces tener simplemente un espacio donde puedas ir a encontrarte con gente que tiene tus mismos gustos, y bailaban y hacían una tómbola y básicamente era un sitio para hacer... para conocerse entre ellos. Y me pareció fascinante de tener un lugar así, ¿no? Porque dices, ¿dónde voy, no? A veces hay gente que tiene miedo de ir a estos sitios porque no sabe lo que se va a encontrar, porque a veces las películas, te imaginas algo como muy sórdido, ¿no? Y fue un domingo por la tarde y digo, no sé si me he reído tanto, pero en mucho tiempo, ¿eh? Y yo me río, soy de risa sí, fácil. tú te ríes. ¿Sabes? Entonces sí, respeto, por ejemplo, por el tema del chemsex, ¿no? Que afecta a un porcentaje muy pequeño de la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, creo que es un 10%, con estas nuevas drogas de latina y de la mefedrona, ¿no? Y entonces se pueden pasar 3 días teniendo relaciones sexuales con sustancias, ¿no? Y de hecho Barcelona... Mira, ayer creo que salía en el periódico, ¿no? De gente que está en Montjuïc, que pierden su trabajo, pierden la conexión con la familia, todo. Pierden todo, ¿no? Y entonces...
no lo quería tratar como, uy, mira, encima, mira, ¿no? Qué problema de drogas. No, vamos un poco a buscar qué hay más allá, ¿no? Al final hay mucha gente que es homosexual y vive su homosexualidad con una homofobia interiorizada muy grande, porque la sociedad es homófoba y esto es así. Y esto que ahora está abierta. Sí, pero aún y así, si a ti toda la vida te han dicho, puedo decir palabrotas, Puedes. que chupar pollas está mal, aunque a ti te guste hacerlo, es que tú tienes ahí una conexión que no puedes. Y es muy triste que tengas que drogarte para poder conectar con una persona que a priori tú, ¿no? Es lo que a ti te atrae, pero si la religión, tu familia, el entorno, ¿no? Si has sufrido bullying en el colegio, maricón, claro, si te han rechazado... Sí, pero esta palabra era antigua, ahora ya no se estila. Bueno. Mira, te diré una cosa, yo tengo una bandera LGTB en mi casa muy grande, en el balcón, y mi hijo, que tiene 15 años, me dice, mamá, porque le da vergüenza que vengan sus amigos, bueno, ¿no? es la adolescencia, es normal. Y me dijo, en mi curso no hay ninguna lesbiana y ningún homosexual. En el curso de mi hijo hay 9 clases, a 30 alumnos por clase. Estadísticamente es imposible que no haya una lesbiana, que no haya un homosexual. Quiere decir, si a los 15 años no han salido del armario, es que seguimos siendo una sociedad homófoba. Porque no te estoy hablando de un niño de primaria que a los 8, 10 años ya sabe cuál es su atracción, si es por los niños y las niñas. Te estoy hablando de chavales de 15. Entonces, yo digo, bueno, pues al igual no está penado, no los perseguimos, no los ponemos en el calabozo como teníamos antes la ley de vagos y maleantes. Pero hay bueno, ¿qué está pasando con las terapias de conversión sexual, ¿no? Que están saliendo ahora, por ejemplo, en Valencia, ¿no? Que había homosexuales que sus familias los llevaban a estos sitios, ¿no? Para curarlos de esa enfermedad. Esto en el 2020, esto sí que es en realmente... el 2026. Exacto, en el siglo XXI, ¿no? Por decir, no puede ser. Por eso que y estos temas que son delicados, no tenía miedo. Pero, por ejemplo, el capítulo del chemsex se me hizo bola. Se me hizo bola porque quería contarlo bien, porque quería ser muy respetuosa con los chicos que habían aportado su testimonio para el libro. Y entonces, claro, yo voy a un club de swinger y te puedo contar mis impresiones. Yo voy a una fiesta sexual y te puedo contar mis impresiones. Pero yo no he asistido de primera mano a una fiesta de chemsex porque soy mujer, claro, cis y heteros. Claro. Entonces... Claro, entonces todo era como a través de lo que ellos me contaban y me daba mucho miedo cometer un error, ¿no? Y poder dar una imagen de lo que pasaba, de esta situación que no fuera real o que pudiera ser tendenciosa. Ya se ha abierto la veda para dar paso, claro, ya que hablamos de esto, vamos a dar paso a nuestras invitadas que también están aquí con nosotros compartiendo esta mesa redonda de exceso clandestino en la City. Y vamos a presentar a Mireia Llévenes. ¿Ves? Ella estudió educación primaria y unos años más tarde se especializó en educación sexual y también se graduó en Bellas Artes, donde comenzó a investigar sobre la intimidad a través de su práctica artística desde una mirada feminista. Y actualmente imparte talleres de sexualidad y reserva tiempo para escribir, idear, performance y leer mucho. Su último libro, que también tenemos una primicia que nos lo presenta aquí, es Sugar Killer. Fantástico. No te fíes de sus encantos. Exacto, no te fíes de sus encantos. Esa es la coletilla, ¿no? Sale a mediados de marzo y nos presenta la primicia, ¿vale? Entonces es un thriller noir de lujo ambientado en el submundo oculto de los ultrarricos. Un thriller psicológico oscuro, sexy y afilado sobre el poder, el deseo y los juegos peligrosos. Bienvenida, Mireia. Muchas gracias. ¿Qué te llevó a escribir este thriller? Escribí este thriller porque, bueno, me interesaba el tema, estaba terminando Bellas Artes, teníamos que hacer el trabajo final de grado y empecé a recibir mensajes de sugar daddies ofreciéndose, preguntándome si quería ser su sugar baby. Al principio me dio mucho asco, borré los mensajes y después, viendo que se repetía, dije, un momento... voy a tirar un poquito del hilo y voy a investigar qué hay detrás de esto. Empecé a hablarlo con amigas, con compañeras y todo el mundo sabía de qué iba. Todo el mundo de mi generación, porque lo hablaba con otras generaciones quizá más mayores y no sabían de qué iba el tema, ¿no? Entonces empecé a investigar y a leer sobre ello y bueno, hice como todo mi proyecto final dedicado a eso
y después se quedó como en un proyecto que quedó como para mí, para mi entorno más cercano, pero tenía muchas ganas de llevarlo a la literatura porque tenía la sensación que no se había hablado de ello. Y bueno, pues salió este libro. Era un contexto, este era el contexto, y pensé que llevarlo a thriller era interesante por también conocer como la mentalidad. Me interesa mucho como qué hay en la mente de las personas, ¿no? Y por qué los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos, ¿no? Como buscar también esos puntos, y porque hay gente que, aun por mucho que odies, hay algo que te atrapa a ellos, y hay gente que adoras y hay cosas que lo rechazas, ¿no? Entonces, investigar eso a través de la intimidad en los vínculos, que intimidad no tiene por qué ser tener sexo como tal, sino el compartir la vulnerabilidad, me parecía súper interesante. Y siguiendo el hilo de lo que ha comentado Adia, ¿está relacionado el mundo de las sugar cakes con los adolescentes? Sí, de hecho, o sea, al final estos son como el neoliberalismo sexual en el que vivimos, por poner un poco de contexto, ¿no? Que fomenta el sistema de sí, sea una mujer libre, haz lo que quieras con tu sexo, la sexualidad es tuya, pero sigue prostituyéndote, sigue vendiendo tu cuerpo, sigue siendo objeto, ¿no? Y aunque las prostituciones es una cosa, pues como explicaba Daya, de siempre, ¿no? De que hace muchos años que hay, es curioso cómo a través del tiempo, con nuestro cambio como sociedad, también van cogiendo otras formas, ya sea con el movimiento del sugar baby, sugar daddy, que también se conoce como sugar dating, o otras plataformas como OnlyFans, o otras maneras de hacer intercambio de cuerpo o de sexualidad a partir del dinero. Y al final todo esto se da porque y se da sobre todo en las adolescencias, porque hay, a nivel sistémico y estructural, hay unas desigualdades muy fuertes, ¿no? Al final, las personas a las que terminan como recurriendo a todas estas dinámicas, seguramente es por un desajuste económico que, pues bueno, pues porque necesitas el dinero, porque quieres el dinero, y hay personas que abusan de ese poder, ¿no? Mira, puedo hacer claro, una por supuesto, así lo enriquecemos, claro. Vale, eso. es curioso porque, me encanta lo que has dicho, porque yo decía, bueno, hay sexo en Barcelona, ¿qué tipo de sexo hay? ¿Quién lo practica? ¿Puede ser una práctica convertirse en algo que no quieres volver a hacer? Hay mucho sexo de pago. Claro. Hay mucho sexo de pago. Barcelona, Madrid y la zona del Levante, o sea, son los puntos calientes en la península. Somos el prostíbulo de Europa. Es así, vienen extranjeros de fuera, ¿no? Y es que se calcula en el PIB, es el 0,3% del Producto Interior Bruto, ¿no? Y el otro día estuve entrevistando a chicas que hacían OnlyFans, ¿no? Y me invitaron a un programa también para hablar del tema, ¿no? Y me decían, bueno, tú harías OnlyFans para pagarte las vacaciones. Y yo, que he entrevistado a muchas chicas, y es un poco lo que ha dicho ella, nadie se mete en OnlyFans por gusto. Si tú miras un poco el perfil de las chicas que publican contenido, y yo lo respeto porque cada uno con su cuerpo puede hacer lo que quiera, pero es un perfil de chica de 20 años, normalmente sin estudios o de familia desestructurada, mucha madre soltera, gente que no tiene ayudas. Entonces, claro, ¿cuál es tu necesidad, no? O sea, nadie se pone ahí, pero si tú tienes que pagar el alquiler, si tú tienes que dar de comer a tu hijo, si tú no tienes recursos, no tienes familia, no tienes support, claro, o sea, ¿me voy a meter yo en OnlyFans? Gracias a Dios, mis padres me han pagado una carrera. Gracias a Dios, yo he podido tener un trabajo que me da un sustento, ¿no? Quiero decir, luego habrá gente, la típica modelo, no sé qué, que dice, uy, sí, me he ganado tanto dinero en OnlyFans. Pero la mayoría de las chicas se sacan un sueldo de los 1.500, 2.000 euros echándole muchas horas, porque tienen que publicar contenido, pero no es solo publicar el contenido, es la interacción que tienen que hacer con los usuarios. O sea, el 98% o 95% creo de las chicas que son chicas, y los consumidores, los clientes, los que pagan por el servicio son hombres sobre los 35 y 45 años, o 25 y 45 años. Es una desproporción muy grande, y ahí está la necesidad y el dinero. Y bueno, y que como generación también estamos viviendo un momento de crisis económica muy heavy. Bueno, o sea, mi generación... Nadie habla de esto, pero la claro, tenemos. sí, ¿no? La chica como me decía, generación claro.
estamos, ¿no? Como, o sea, no me voy a meter en este tema ahora, pero todo el tema de los alquileres y Claro, todo eso, como que claro. tenemos, No. no me voy a desviar del tema, pero que Sí, la sí. vida es realmente vida muy es cara, total, ¿no? Y que total. no hace falta tener una familia desestructurada para poder acceder. Es que de hecho lo interesante de esto es como que cualquier persona, quizá no lo sabemos, pero puede estar Sí, accediendo a pero este normalmente tipo de hay muchas prácticas. chicas que tienen OnlyFans para pagarse la carrera. No tienes una familia desestructurada, pero al igual no te puedes costear esos estudios. Había también una es chica que me muy decía, elevado. oye, yo quería hacer Sí, sí. música, Claro. pero es que yo no he tenido la Sí. oportunidad. Entonces, entre trabajar en el Mercadona, que me ponen un horario, que no puedo salir a llevar a mi hijo si se pone enfermo, pues trabajo desde mi casa, trabajo para mí y me hago mi horario. Y más también con todas la estas- chica encima me decía, soy la única de mis amigos que se puede pagar un piso para ella sola. Ahí está, Porque claro, claro, con claro. 23 años ninguno de sus amigos podía costearse un piso, ¿no? Cuando... Así es. Claro, ese es el tema, Pero vamos a cambiar. Venga, Volvemos a la cities. ¿Qué barrios guardan más secretos de los que aparentan? ¿Qué barrios guardan más secretos? Es que yo creo que hoy en día, o sea, tenemos estas zonas del Raval que son como míticas, pero en el Eixample hay no sé cuántos clubs, pisos que trabajan como prostíbulos, hay un montón. Yo miré y había como unos 100 que tenían licencia. Luego hablé con gente de una asociación y me dijeron que actualmente habían cerrado bastantes y que había menos, pero solo en la ciudad. Solo en Barcelona. Y hay repartidos en todos los barrios porque hay de diferentes precios, igual que los clubs de swinger. Tú te puedes ir a un club swinger de 30 euros y te puedes ir a uno de 90. Los hay en la zona alta, en la montaña, en mansiones con piscina y los hay en el barrio de Sants o en Poblasec. O sea, para todos los bolsillos. Yo creo que hoy en día no hay ni distinción en esto, ¿no? De barrios, hoteles por horas, ¿no? Aquí tenemos... Ya también te ha dado paso, Karina. Pero había en todos los barrios también para diferentes presupuestos. Sí, eso es verdad. Hoy en día sí, la verdad que se ven más que antes, para mí. Sí. Los hoteles por horas, ¿cómo funciona un hotel por horas? Simplemente llamar y decir, oye, quiero una habitación de las 2 de la tarde, por decir algo. Sí, bueno, nos contactan a nosotros vía WhatsApp. Vamos a presentarte, Karina. Vale. Perdona, que estamos hablando ahora con Karina Borgio. Boschio. Espérate, yo lo mío los nombres. Directora y propietaria del hotel Banda Habitaciones, un espacio pensado para que disfrutes de momentos de placer y tranquilidad en un ambiente exclusivo. Nuestras habitaciones por horas en el corazón de Barcelona están diseñadas para brindar el máximo confort, donde cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para asegurar una experiencia única. Y se destacan por la discreción, creando un entorno íntimo y reservado, perfecto para desconectar o vivir una experiencia especial. Eso es lo que decís, o sea, Sí, cómo presentáis como vuestro presentamos hotel. nosotros, sí. Ok. Cuéntanos. Bueno, nosotros tenemos habitaciones por hora, nos contactan a través de WhatsApp o llamadas y sí, nos piden unas horas, o sea, 2 horas, 1, y vienen parejas y no parejas, o sea, vienen de todo tipo. Y grupos, y Grupos, tríos, sí. intercambios, y lo Todo, que sí. pillen. ¿Y has dicho en el centro? ¿En qué barrio, si puedo preguntar? En Les Corts. A las Corts. Sí. Además, pero es un hotel que lo miras por internet y la verdad es que las habitaciones son muy bonitas, ¿eh? Sí, la verdad que sí, aparte es muy discreto, o sea, la entrada es muy discreta que no se sabe dónde está, digamos. Claro, está eso es muy oculto. importante porque normalmente hay bastantes clientes que lo que buscan es Sí, discreción, claro, ¿no? claro. Quiero decir, La privacidad y todo eso sí lo tenemos. Sí, la verdad que sí. Bueno, tenemos muchos clientes muy contentos, la verdad. ¿Los Así clientes que- repiten? Sí. ¿con diferentes parejas? Bueno, algunos sí, otros no. Y hay mucha Sin diferencia de edad entre nombrarlos. ellos. No, la verdad que no tanto. La diferencia de edad no se ve tan así. Alguno que otro sí, que se ven más chicas jóvenes como hablaban antes, pero tampoco... Pero vienen de todo también, porque vienen también chicos y chicos. Claro, O sea, es que Claro. yo escuchaba que había gente que tenía pues una cita en Tinder y usaba un hotel por horas, ¿no? Sí. O había gente que son casados, que yo pues me puedo ir con mi marido y vamos a hacer algo distinto, nos vamos a comer y cogemos una habitación por hora. También para desconectar, No, que aparte de tienen las niños y todo claro, esto. vienen a para hacer desconectar. cambiar de la rutina, ¿no? Exacto. Hacer un plan diferente. Luego está la típica infidelidad, ¿no? Pero hay que decir que yo escuchaba de la gente que regentaba también hoteles así,
que el público es bastante amplio, Sí, ¿no? es muy amplio, la verdad, y vienen de todas las edades, o sea, no es que tenemos... ¿Y qué horario está más demandado durante el día? O la noche, no El sé. mediodía, ¿no? Mediodía entre semana. Sí, al mediodía entre semanas cuanto más, y la tarde, tipo 4 así, Ah. es cuanto El más. café. Sí, sí. Sí, ¿no? Porque en el libro yo hablo de la Casita Blanca, que era un mueble muy Uy, famoso. este era muy famoso. Que había estado aquí en Barcelona, ¿no? Y aquí la diferencia entre las casas que habían en los pisos del Raval, pues las trabajadoras sexuales del Raval cobraban muy poco, ¿no? Entonces el mueble aquí... Se hicieron las habitaciones con una decoración. Estaba dedicado a los burgueses, ¿no? A los que en la época podían tener reloj y automóvil, que eran muy pocos, ¿no? Y dinero. Y entonces no sé, en el 2000 creo que fue el ayuntamiento, bueno, el edificio ya estaba antiguo, llevaba como 100 años, lo derribaron para hacer unos jardines. Y antes de tirar las paredes, entraron los del Museo de Historia para ver si encontraban algo. Ya se lo habían llevado todo, alguna lámpara, ¿no? Y encontraron el libro de contabilidad. Wow. Y una de las cosas que ponía, por ejemplo, eran las horas. Y claro, era entre semana, ¿no? Sí, porque entre semana, los cuanto domingos más. son día de estar con la familia. Bueno, no te creas, Sí, ¿eh? también, Sí. venga. Yo pensaba que no, pero los domingos también viene mucha gente. Bueno, no trabajas, es que estar más relajado, ¿no? Sí, sí. Pero entre semana el top. Sí, entre semanas cuanto más. Porque Y el horario ese de las 4 y al mediodía. al mediodía. La hora de comer. La reunión de trabajo que se te ha alargado. Y volviendo al tema de la ciudad, ¿qué te puedes encontrar en la ciudad? ¿Qué te ha sorprendido más de lo que te has encontrado? Mira, voy a contarte una anécdota. Me han sorprendido muchas cosas, pero esta me estalló la cabeza. Mis hijos van a un colegio, ahora ya no han cambiado al instituto, pero iban a un colegio en el Eixample. Entonces yo subía con mi bicicleta y los llevaba cada día como una madre sacrificada que era y los iba a buscar como todas las madres con el bocadillo a la tarde. Y yo me esperaba siempre en un portal. Entonces me invitaron yo contacté con una dominatrix y yo quería entrevistarla para que me hablara de su trabajo, pero era imposible hablar con ella porque siempre tenía sesiones. Y cuando te digo siempre, te digo un lunes a las 9 de la mañana que habíamos quedado y me la canceló a última hora el domingo porque tenía una sesión. Ella tenía una mazmorra donde ella hacía sesiones con sus sumisos y luego también alquilaba para otras dominatrix. Y entonces me dice, oye, ¿quieres que, mira, hay una fiesta de dominación femenina? Yo no sabía lo que era, una femdom se llama. Y yo digo, vale, yo vengo. Le dije a mi pareja si quería venir. Entonces ella me pasó el protocolo. Tiene que ir desnudo, tiene que llamarte señora. Y mi pareja me dijo, mira, pero esta eres tú, te escribes el libro, te vas tú. Y luego me cuentas. Claro, entonces cuando me dio la dirección, la fiesta era un viernes a las 6 de la tarde, estábamos invitadas. El tardeo. Las chicas. Había dominatrix amateurs, que decir que no cobran, y tienen prácticas con sumisos que pueden encontrar a través de redes o que se conocen y les gustan las mismas prácticas, y luego había pues profesionales. Estábamos invitadas de 6 a 7. Era espectacular, veías entrar a las chicas como de tejanos y bambas y parecía estos programas de la tele de como de lluvia de estrellas, ¿sabes? Y salían espectaculares con unos tacones, unos trajes de látex, antifaces. Te lo digo en serio, había todo tipo de cuerpos y todo tipo de edades. O sea, había una que estaba especializada en jubilados y prejubilados. O sea, quiero decir, había chicas de 25 y había señoras de 60. Todas magníficas y estupendas. Bueno, pues cuando me pasaron la dirección del sitio del evento y estaba justo al colegio, justo al lado del colegio de mis hijos, donde yo había pasado 7 años de mi vida esperando a que salieran por la tarde con el bocadillo en la mano. Porque, como dice ella, es un sitio muy discreto, donde no hay ningún rótulo. Claro. ¿Sabes? Entonces la gente que va allí sabe a lo que va y sabe dónde es. Y además al timbre bajas unas escaleras y entonces la chica, que también es una manitas, lo tiene decorado como si fuera un castillo medieval, ¿no? Las paredes de negro, con unas lámparas de fantasía espectaculares, con unos muebles que ella ha ido sacando de aquí y de allá, restaurando camas con dosel, bueno, todo tipo de aparatos, cruces, correas, artilugios varios, sí, un mundo de fantasía, ¿no? Y de hecho había un momento que me dice, bueno, te voy a enseñar, aquí tengo una pequeña cueva.
Y cuando llego, a mí me parecía un zulo de ETA. Te digo, una cueva. O sea, era un local, pasabas unas escaleritas y aquí tengo a mi sumiso a veces cuando se porta mal y lo castigo, ¿no? Wow. Pero mi cabeza era, ¿y qué había aquí antes de que esto fuera una mazmorra? ¿Qué Claro. local de Barcelona? ¿Esto qué era? Que tenían una cueva aquí mismo. ¿Para qué lo utilizaban? O sea, mi cabeza ya se disparó más allá, ¿no? Pero me hizo mucha gracia porque yo dejaba todo el ajetreo de la ciudad, los autobuses, los niños, ¿no? Era época así como de ya primavera cuando fui, había mucho ambiente en la calle, 6 de la tarde de un viernes. Y de repente entras allí y dices, wow, no sabía que esto existía en mi ciudad, ¿no? Y que te lo imaginas un tugurio en un antro en no sé dónde. No, a ple Eixample de Barcelona. Exacto. ¿Sabes? Porque es como también esa doble vida que llevan las personas que, bueno, es que, Total, no todos- sabemos la gente No, que está a dicen nuestro que- alrededor, no sabemos su doble vida, ¿eh? Dicen que tenemos Efectivamente. una vida pública, una vida privada y una vida oculta. Mm, Y eso todas las personas. Todas las Con más personas. o menos medida, ¿no? exacto. Oye, ¿y hay más relaciones? Vamos a decirlo claro. ¿Se Venga. folla más cuando hay crisis o cuando hay euforia? Cuando hay euforia, sin lugar a dudas. Porque ¿sabes qué pasa? Que al final tú, si tienes problemas para pagar el alquiler, si estás agotada en el trabajo o tienes un jefe que te putea, si tú tienes problemas con tu familia o una madre enferma que tú tienes que cuidar, tú cuando llegas acá, el sexo es mental. Sí. Es que nos pensamos que es algo físico y es muy mental. Y como decía ella, la intimidad a veces no es el coito, ¿eh? El sexo no es solo la penetración. Hay muchas prácticas que son muy sexuales, que la gente llega al orgasmo y a veces prácticamente ni se tocan, ¿eh? Quiero decir, a través del oído o de... ¿no? Entonces, si tú no estás bien, es imposible que tú disfrutes del sexo, porque todo eso te lo llevas a la cama. O sea, para disfrutar de tener buena relación con tu sexualidad y con, si estás con alguien, tienes que estar bien tú primero, ¿no? O sea, bien con tu cuerpo, pero también bien con tu vida. Y el problema de hoy en día, decimos lo mismo, ¿cuántos jóvenes también comparten piso? ¿No? Y tienes que ir ahí follando, cuidando que el del lado, claro, cuánta gente separada que no, que viven con sus padres, ¿no? Tras el divorcio. Quiero decir, No, sin por lugar a eso- dudas se folla más cuando hay euforia. Sin lugar a dudas. Evidentemente, si tuviéramos que definir una edad de la ciudad hot de Barcelona, ¿cuál sería? ¿Cuál crees que sería? Yo creo que mayorcitos. Mayorcitos, quiero decir, hay sexo entre jóvenes, evidentemente, que están las hormonas, pero yo estuve estudiando y decía que cada generación tiene menos sexo que la anterior. Wow. También es verdad que nuestros abuelos, que tenían todo el día trabajo y prácticamente como ocio podían ir al cine al igual, ¿no? Netflix está haciendo mucho daño. Pero claro, entre que tú al igual tienes esto, ¿no? Problemas económicos, que tenemos muchas más opciones de ocio, ¿no? Sí. De 30.000, Netflix, Instagram, el no sé qué, el no sé cuántos. Y luego también que la gente está perdiendo un poco esta conexión de piel, ¿no? De tú a tú, ¿no? O sea, al final las redes también lo que hacen, decía, las chicas jóvenes cada vez se operan más de la nariz y ellos también tienen miedo con el tema de la erección, ¿no? Y el tema del sexting, cada uno en su casa y no nos tocamos, ¿no? Y todo hablamos a través de WhatsApp, ¿no? Entonces, la gente más mayor, normalmente, y esto es una generalidad porque no todas las personas somos iguales, ¿eh? Pero es como que ya llega una edad que dices, oye, mira, que tengo Michelin, ¿sabes lo que te quiero decir o no? Cuando eres joven, al igual, ¿no? Había Claro. muchas chicas que me decían, ay, no, a los 20 pensaba que si tengo el culo peludo, que si tengo las piernas delgadas, que las chicas de 40, 45, ya te digo que sabían además separado, mira, anchas Castillas, ¿sabes lo que te quiero decir? Vamos a disfrutar, acepto mi cuerpo, estoy aquí, o prácticas que al igual cuando eres más joven ni se te ocurren. Porque también es otra edad, es otra época, el sexo pasa, pero a los 40 al igual te permites, o a los 30 y pico, disfrutar, o más que disfrutar, al igual te atreves a probar cosas que al igual te habían llamado la atención, pero al igual no te atrevías, ¿no? Porque no conocía. La sexualidad que no es convencional, la gente la vive muy en secreto, porque todavía hay mucho juicio. Y perjuicio y tabús. Y ahora hay internet que todavía pues permite a la gente conectarse con su comunidad. Pero tú imagínate a una persona que le gustaba el BDSM cuando no había internet, ¿no? Es que aquí no había ni tiendas donde comprarse un arnés. Se lo tenían que fabricar o irse a Londres
al mercado de Camden y comprárselo allí. Y no todos podían ir a Londres, ¿no? O se compraban... Había un chico que me decía, me compraba esta revista en el kiosco de cosas de fetish y tal, y no lo compartía con nadie. Yo sabía que eso de alguna manera, no sé, como sin que nadie me lo dijera, ¿no? En cambio, cuando ya eres más mayor, como pasa con todo en la vida, el sexo es una cosa más, ¿no? Que dices, oye, mira, ya, ¿no? Ya tengo menos manías, ¿no? No todo el mundo, pero... Oye, y si Barcelona fuera una persona, si la ciudad fuera una persona, ¿cómo sería su erotismo? Porque Uy. claro, hay tanto abanico para escoger. Claro, es que eso es que la sexualidad es un mundo, es que es una historia, es que es lo que te decía antes, es siendo un tema que nos afecta a todos, todos lo vivimos de una manera y nada es mejor ni peor, ¿no? Cada uno lo vive de una manera y todo es respetable, no sé, tendría que entrevistar una a una a todas las personas que viven en la ciudad para responderte a esa pregunta. No me atrevo, porque creo que tendemos como a normalizar como con la heteronormatividad y creo que la realidad es más fragmentada, que hay muchos pequeños grupos, que no hay un todo tan grande, ¿no? Me pasaba con las fantasías cuando preguntaba, ¿no? Y había gente que te confesaba una fantasía como si te estuviera diciendo algo muy, muy, muy... Y digo, bueno, es que antes que tú me lo han dicho 25. Quiere decir, ¿no? De hecho, me leí un libro de una chica americana que contaba y hay como 10 fantasías y se repiten mucho, ¿no? Y es el sexo del grupo, el sexo con el desconocido. Exacto, es que ¿Qué buscan realmente quienes acuden a estas fiestas privadas, a estos clubes sexuales? Realmente, ¿qué buscas? ¿Qué crees que buscan? Yo creo que hay de todo, pero yo sí que diría que a veces me he encontrado con gente que me dice, bueno, es que esta gente está enferma, tiene un problema. Me he encontrado con gente muy leída, con gente que asiste a muchos talleres, que se lee muchos libros, que tiene realmente como una voluntad de introspección. Luego hay de todo, ¿eh? Te puedes ir a un club de swinger y encontrarte a un marichulo que va ahí con la excusa de no monogamia y lo que quiere es follar con otras, ¿eh? O sea, y no ha hecho ninguna deconstrucción. Pero sí que normalmente cuando he ido a eventos más de BDSM, cosas relacionadas con el fetichismo, hay como, ¿no? Como una necesidad de conectar con uno mismo a un nivel como más verdadero, de no dejarse llevar, ¿no? Que hacen como un trabajo de quién soy yo, qué me gusta, qué quiero, qué me erotiza, ¿sabes? Me parece mucho más profundo de lo que la gente se cree. Bueno, realmente la ciudad bulle de fiestas, cosas que además desconocíamos. ¿Cómo se averigua estas fiestas? ¿Cómo se pueden ir a estas fiestas? Esto me pregunta mucha gente y digo, Claro, es que hoy en día en internet es tan fácil como poner fiestas sexuales en Barcelona. Y sale así de fácil. Bueno, y te salen, hay de todo, ¿no? Sí que es verdad que no son discotecas al uso donde tú puedas ir un sábado, eso está claro. Hay diferentes, hay fiestas que se hacen en localizaciones cada vez especiales y normalmente al igual en Halloween, en carnaval, en fin de año, no se hacen cada sábado, sino como en fechas muy concretas, ¿no? Luego sí que hay otras que al igual tienen un local establecido. Hay clubs de swinger que hacen fiestas sexuales una vez al mes o el último domingo de cada mes, o, ¿no? Para eventos así. Pero tienes que seguirlos en Instagram, tienes que buscar... Sex positive le llaman ahora también, más que fiestas sexuales, ¿no? Por el tema de la no monogamia, ¿no? No al uso, ¿no? Tampoco te diré una cosa, que tampoco no creo... La gente tiene una idea de que vas allí y hay bacanales y no es así. Quiero decir, tú vas a una discoteca a ligar... Y no siempre ligas a una discoteca convencional. Claro. Tú puedes ir a una fiesta sexual y no comerte un rosco. O sea, simplemente son fiestas donde la gente que participa comparte una misma manera de entender la sexualidad. Quiero decir, yo puedo ir con mi pareja, que somos no monógamos, entonces yo no voy a una discoteca convencional y al igual hablo con uno que se piensa que le estoy metiendo los cuernos al otro, que le explota la cabeza, ¿no? Yo ya voy a un sitio donde las personas que hay se supone que compartimos una misma manera de entender esto, ¿no? Que el sexo puede ser sexo con amor y es maravilloso, pero también puede ser sin amor si hay vínculo. Quiero decir, hay otras maneras de relacionarse, puede haber sexo en grupo o no, o intercambios o tríos o no. Son fiestas muy de música electrónica, la mayoría en Barcelona, y muy de lo que es el outfit, el fetichismo visual, ¿no? El postureo.
no así decirlo. No es que sea postureo, yo diría más de fantasía, ¿no? Bien, de a mí me fantasía. gusta ponerme purpurina y me gusta ponerme unos ligueros y no postureo para que yo vaya, pero no sé, yo por ejemplo tengo muchos amigos del colectivo y me gustan mucho las fiestas queer, porque ellos se permiten una fantasía que normalmente en las fiestas heteros no son, y los tíos están ahí en la barra y son muy aburridas. En cambio en las fiestas queer se ponen pelucas, se ponen purpurina, hacen karaoke, se ponen unos tacones. Y entonces sí que un poco esta parte, yo creo que estas fiestas sexuales han cogido esto, ¿no? Es divertido también ir con tu pareja antes. ¿Y qué nos pondremos? Y vamos a comprar, y pasamos por el sex shop, y esto me queda bien. Quiero decir, no es solo la fiesta, ¿no? Todo el previo también hace. A veces puedes ir a una fiesta y no tener sexo con nadie más. Tenerlo entre vosotros o ni eso, pero luego llegas a casa y ves y recreas, forma parte de la fantasía como el ir a un hotel por horas a veces para romper la rutina. Si yo ya tengo a mi marido, que lo veo cada día en calzoncillos y con los calcetines y con los niños y prepárame la cena, pues en cambio dices, mira, pues este sábado nos vamos a la fiesta de la mansión tal. Oye, pues me compro unas plumas. Ay, pues ¿qué te parece? Pues me pongo esto. Pues ya vas de compras, pum, te arreglas, no sé qué, vas ahí, te sientes guapo, hablas con la gente. Quiero decir, no todo termina en sexo. Hay mucha gente que se lo piensa y digo, sacároslo de la cabeza. Luego sí que puede pasar que tú te sientes en un sofá tranquilamente a fumarte un cigarrillo y al lado haya una persona haciéndole una felación a su pareja. Eso es así, porque claro, Bueno, la fiesta se entiende es un de esta local para manera, esto, claro. ¿sabes? Y puede pasar, hay gente que ha participado en orgías, ¿no? Pero puede pasar o puede que no. No tiene por qué. Normalmente hay dinamizadores, hay zancos. Quiero decir, es como hay mucho espectáculo, hay mucho show. No es solo como en una discoteca convencional, sería el DJ, ¿sabes? Hay como el body painting, ¿no? Hay unos haciendo espectáculo de fuego, ¿no? Como que se lo trabajan mucho normalmente los organizadores en este terreno. Bueno, se nos acaba el tiempo. Podríamos estar hablando muchísimas horas, pero se nos va acabando. Y para finalizar, ¿qué esperas con tu libro? ¿Qué esperas conseguir? ¿Cuál es tu objetivo? Mira, yo me gustaría, hay una frase que me gusta mucho que es de Einstein, que dice que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y a mí lo que me gustaría es un poco eso, ¿no? Quiero decir, primero que puedas descubrir una ciudad que al igual tú no sabes ni que existía, porque no te lo has preguntado, o porque a veces hay mucha gente que se lo pregunta pero tiene miedo de acceder a estos locales, a estos sitios, ¿no? Aquí voy a sitios y te cuento lo que veo, lo que vivo, entrevisto a gente que vive sexualidades. Bueno, pues conocer un poco más al otro, ¿no? Al final, ¿qué más da lo que hagamos en la cama? Todos somos personas. Todos queremos ser felices, que nos quieran, querer, cosas muy simples, vivir tranquilos. Sí, es verdad, al final queremos cosas simples. Mireia, ¿qué esperas conseguir con tu libro? Uy, pues que la gente se entretenga y se lo pase bien. Que la gente se entretenga y se lo pase bien. Vamos Sí, a presentarlo. que hagan Que es muy difícil y muy Muy necesario. Sí, necesario, yo me lo he sobre pasado todo muy necesario. Me lo he pasado muy bien escribiéndolo y creo que esa es la finalidad de la ficción. Lo que pasa es que usas temas que te dan para pensar y puede ser que alguno pues incomode, pero eso significa que te está removiendo por dentro, que te hace sentir. Si lo consigo, ya está. Y tan. Genial, genial. Karina, ¿qué nos tienes que aportar sobre cuál es tu objetivo de tu hotel? ¿Cuál es? Bueno, que nos conozca más gente, la verdad, hacernos conocer un poquito más porque tampoco llevamos mucho tiempo y que vengan, digamos. Pues a mí me preguntan mucho y me mandan mucho por Instagram y me dicen, recomiéndame hoteles. ¿Ves? Pues se este lo lo voy vamos a a decir el recomendar. tuyo. ¿Tenéis Instagram? Sí, tenemos Instagram. Pues ahora os voy a seguir y Sí, os Si voy a hago segunda recomendar. parte del libro y haré que pase. Eso mismo. En el vuestro. Bueno, pues como veis, todo llega a su fin. Parece que tengamos mucho tiempo, pero no tenemos muy poquito, como siempre. Pero hemos descubierto una ciudad, como nuestra ciudad, Barcelona, muy canalla. Una ciudad además oculta. El sexo que se mueve, muy oculto. Yo no, lo desconocía bastante, la verdad. Me apetecía mucho hacer esta mesa redonda. Y antes de despedir, no me puedo ir, o sea, todavía. Yo tengo que despedirme con una pregunta. Uy, Y a ver qué os parece. a ver. Porque ya te digo, no os doy las gracias. Bueno, nos ha encantado esta mesa redonda de sexo clandestino en la City. Gracias a Adia Teruel por tu libro Sexo en mi ciudad, donde encontraréis más información. Gracias a Mireia
Llévenes. Yo le había cambiado por Carrillo, que era su segundo, por su primicia de presentación del libro Sugar Killer. Y gracias a Karina Borgio, Sí. propietaria del Hotel Banda Habitaciones. Gracias a todas vosotras por vuestro tiempo. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si la ciudad despertara un día sin secretos? Si las paredes fueran cristales, ¿sería divertido o frustrante? Ahí os lo dejo para que penséis. Sin más, nos despedimos. Hasta aquí ha llegado Sexo Clandestino en la City. Besos y abrazos XXL. Chao.